Feliz día, de nuevo reunidos para vivir una buena noticia. Cada día vivimos una buena noticia en nuestra vida y cuando vivimos una noticia cada día y esa noticia llega a nuestra vida, tenga la seguridad que también nosotros seremos buena noticia para muchos que necesitan ahí afuera buena noticia. Vamos a compartir esta buena noticia. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, le predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno le predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién cree que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarle a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel digna de estudio. Alabemos al Señor de todo corazón. Justas y verdaderas son tus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Alabemos al Señor de todo corazón. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Alabemos al Señor de todo corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se la vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un doctor de la ley, para ponerle a prueba a Jesús, le hizo una pregunta donde
A partir de esa pregunta, Jesús nos da a conocer una parábola, la parábola del buen samaritano. El maestro le dice, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? La pregunta que le hace es súper importante. ¿Qué debo hacer yo para conseguir la vida eterna? Todos los creyentes, todos los que tenemos fe, todos los que esperamos y tenemos confianza de que hay una vida después de esta vida, porque nos lo ha dicho el mismo Dios, pues nos hacemos esa pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que practicar para encontrar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Y como era un doctor de la ley, pues conocía la ley. Y aquel hombre le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo su ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, has contestado bien, si haces esto, vivirás. Pero él se quiso justificar con su pregunta y le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Por lo tanto, ese escriba, con mala intención, hizo dos preguntas importantes. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús, para responder esa pregunta, he ahí cuando nos dio a conocer esta parábola tan rica en misericordia. En esa parábola, los protagonistas de la parábola del buen samaritano son tres que se encuentra con aquel que se encontraba herido en el camino. Por lo tanto, cuatro personajes encontramos en esta parábola y nos dice que unos ladrones hirieron y dejaron medio muerto a un hombre y lo dejaron ahí en medio del camino. Ahí estaba el prójimo necesitado en medio del camino. Pasaron tres hombres. El primero que pasó fue un sacerdote que iba al templo. El sacerdote, no pensemos que eran sacerdotes católicos, porque todavía los sacerdotes católicos no existían. Son los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque el sacerdocio de la Iglesia Católica comienza en la Última Cena. En la Última Cena Jesús ordena a los 11 hombres que estaban ahí, a los 11 apóstoles, lo ordena el sacerdote y de obispo. Ahí comienza el sacerdocio de la Iglesia Católica. Pero también nos cabe a nosotros, los sacerdotes, meditar esta parte del Evangelio en esta parábola, pues ese sacerdote que venía, vio a aquel hombre herido a lo largo del camino. Pero, ¿qué pasó? La ley de Moisés decía que si tocaba a un hombre que tuviera sangre, que estuviera herido, quedaba pues impuro y no podía ejercer las funciones en el templo. Ese sacerdote prefirió ejercer las funciones en el templo antes de ayudar a su prójimo que estaba ahí a lo largo del camino, herido, mal herido. Luego pasó un levita que le pasó más o menos lo mismo que al primero. Lo vio, pero como iba al templo, iba a quedar impuro, pues siguió derecho y tampoco lo ayudó. Por último, nos dice que también pasó un samaritano que iba de viaje, pero él lo vio y se compadeció de aquel hombre, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se la vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y se lo llevó a un mesón y allí lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 denarios. Un denario era lo que ganaba en aquel entonces una persona, el sueldo mínimo de aquel entonces. Le dio 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso. Y luego Jesús le hizo la pregunta a aquel hombre, al doctor de la ley,
le dice el Señor, ¿cuál de los tres le parece que se portó como el prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Y el doctor de la ley le contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dice, anda y haga tú lo mismo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Jesús nos lo dice, anda y haga tú lo mismo. Pues bien, miremos un momentico a los tres. El primero que pasó, el sacerdote, tenía cosas que hacer, estaba apurado, no podía sacar tiempo para ayudar al prójimo, iba a quedar impuro, primero tengo que hacer lo que tengo que hacer, mis tareas, y no lo hizo. Luego pasó el segundo, el levita, igual, lo vio, lo miró, tenía cosas que hacer, tengo cosas que hacer, y siguió derecho. Porque muchos de nosotros, no hacemos el bien porque tenemos cosas que hacer, y es que todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos cosas que hacer, y con eso de que tengo muchas cosas que hacer, se nos está pasando los días, la semana, los meses, los años, y no estamos haciendo nada por nadie. Solamente lo hacemos con lo que lo tenemos que hacer, con nuestra familia. Sí, solamente con nuestra familia, y eso porque nos toca, sí nos toca, pero de ahí nos quedamos ahí con nuestra familia, nos limitamos solamente con nuestra familia, y desde ahí no le hacemos el bien casi a nadie, no ayudamos a nadie, no participamos en nada que nos ayude a nosotros a crecer en la fe, a ser más caritativo, a amar al prójimo. ¿Por qué? Porque estamos ocupados, estoy trabajando, y el único día que no trabajo, pues ese día descanso, y con eso se nos está pasando el tiempo. Se nos está pasando el tiempo. Y la calidad de un ser humano está en la capacidad de servir. El ser humano que sabe amar, que sabe servir, que sabe ayudar, ese ser humano tiene un corazón de oro, porque ahí está la grandeza del ser humano. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, nos dice que no le quedaba tiempo ni para comer, por estar sirviéndole a los demás. Y decía, aprenda de mí, sí, aprenda a mí que vine al mundo, no para que el mundo me sirviera, sino para yo servir al mundo. Esa es la grandeza. La grandeza está en el servir. Pero si ustedes y yo buscamos algún achaque, lo vamos a encontrar. Tengan la seguridad que lo vamos a encontrar. Pero ese achaque que vamos a encontrar, porque lo vamos a encontrar, no nos va a servir a nosotros para nada, porque ese achaque es el que no nos permite crecer en la fe, es el que no nos permite crecer en la esperanza, es el que no nos permite a nosotros crecer en la caridad, es el que no nos permite a nosotros amar a Dios cada día, porque siempre tenemos un achaque para no cumplir con Dios, para no cumplir con nuestros hermanos, para no cumplir con el prójimo. Y si no sacamos ese achaque de nuestra vida, pues pasaremos por esta vida sin pena ni gloria. Se murió, lo enterraron, se murió, la enterraron, pero no hizo nada significativo. ¿Por qué? Porque siempre tenía algo que hacer y no podía dejar un momento lo que tenía que hacer para servirle a Dios en medio de sus hermanos. La semana tiene 168 horas. Si nosotros le sacamos 6 horas, 8 horas semanalmente, tengan la seguridad que qué bien haríamos nosotros tomando esas 6 horas, esas 8 horas, qué bien haríamos y qué bien nos haría también a nosotros para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestra paz, para nuestra felicidad. Porque el que da recibe las bendiciones de Dios, las bendiciones del cielo. Pero nadie quiere dar sus 5 panes y sus 2 peces. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas que hacer. Vino el tercero, vino el samaritano. El samaritano también estaba ocupado, ¿sí? El samaritano iba de viaje, posiblemente era un vendedor, tenía que hacer cosas, pero lo vio y se compadeció, se bajó de su cabalgadura, se acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, lo vendó, luego lo llevó, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, ese día lo cuidó, al otro día tenía que salir de nuevo de viaje porque tenía cosas que hacer y le dice al dueño,
del mesón, mire, le doy esos 2 denarios, si gasta más de lo que le estoy dando, cuando yo venga, se lo pagaré de regreso. Aquel samaritano sacó tiempo de su tiempo para hacer el bien. ¿Y qué le dice Jesús al doctor de la ley? ¿Cuál de los 3 cree usted que se portó como prójimo del hombre que estaba ahí? El que fue asaltado por los ladrones, que estaba tirado ahí a lo largo del camino. Y él le contestó, bueno, el que tuvo compasión de él. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Anda y haz tú lo mismo. Y esa respuesta de Jesús no solamente se la está diciendo en la parábola al doctor de la ley, eso es para cada uno de nosotros. Jesús nos está diciendo a nosotros, anda y haz tú lo mismo, anda y haz lo que hizo el samaritano. Pues hermanos, tenemos que sacar tiempo de nuestro tiempo, dejar ya los achaques, sacar tiempo de nuestro tiempo para servir, ¿sí? Para servir en una parroquia, en mi parroquia más cercana, en un grupo de apostolado, en una obra de caridad. Pero tengo que servir y verá que lo más beneficiado vamos a ser nosotros, porque a partir de ahí nuestra vida cambiará. A partir de ahí vamos a ver el mundo de otra manera y de ahí vamos a nosotros a sentir paz, porque hay más felicidad en dar que en recibir. Pues bien, si queremos nosotros hacer el bien, debemos sacar tiempo de nuestro tiempo. Si no lo hacemos, simplemente no vamos a hacer el bien. Y si no hacemos el bien, no vamos a encontrar la paz, ni la felicidad, ni la tranquilidad. No vamos a subir en la fe, ni tampoco en nuestra oración. Seremos ahí siempre estancados. Pero si tenemos el tiempo para amar, para servir, tenga la seguridad que nuestra vida cambiará y se transformará. Vamos a finalizar en mano de María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.